Cervantes, bienvenida. Buenos días. Háblanos acerca de esto que es tan interesante en el que platicábamos, ¿no? Se dice que el 93% es el lenguaje no verbal, pero esto incluye los tonos de voz. Exactamente, porque muchas veces nosotros decimos, pero dije que sí, pero ¿cómo lo dijiste? ¿No? A veces usamos un sí, Ándale, sí, ay, sí. y además utilizamos todo nuestro lenguaje corporal para sentar el tono de ese sí, de ese no, o de cada una de las palabras. Estoy de ¿no? acuerdo. Entonces, vamos a ver que aunque no nos demos cuenta, es una parte muy interesante que además puede generar situaciones álgidas y decimos, pero lo que dije no fue malo. No, es que no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Oye, como dicen aquí en México, el tonito. Exactamente. Y que además puede variar mucho en el sentido del momento en el que tú estás, ¿no? O sea, si tú no te sientes a gusto con lo que está sucediendo, puedes decir sí, pero si lo quieres mostrar, puedes decir sí. ¿No? Y todo tu cuerpo está hablando de que ese sí en realidad es un no, y es muy claro. Es un sí. Sí, Oye, yo te entiendo, sí, claro. Exacto. Lo hacemos. Eso es muy interesante. Muchas veces nuestro cuerpo está diciendo la verdad, aunque nuestra voz esté diciendo lo que los demás quieren oír. Por ejemplo, precisamente eso, cuando nosotros estamos afirmando con la voz, pero estamos negando con la cabeza y decimos efectivamente, estoy muy contenta donde me encuentro, sí, estoy muy feliz de lo que está pasando, pero tu cabeza está diciendo que no es cierto. Que no. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? A la cabeza, nosotros como receptores. Exactamente, o tienes que tener mucho cuidado si tú lo estás haciendo, ¿no? Claro. Porque además, también. por ejemplo, cuando dices no quiero ir o no quiero hacer X cosa, pero tu cabeza está diciendo que sí lo quieres hacer. quiero, no y entonces quiero. estás confundiendo totalmente a los otros, ¿no? Esto puede suceder, por ejemplo, ahorita que vamos a tener más a los hijos en vacaciones y de repente les estás mandando mensajes equivocados. ¿Por qué? Porque ellos están viendo tu cabeza diciendo algo y tu voz diciendo otra cosa y dicen, bueno, exacto, ¿a quién le hago caso? ¿A la boca o a la cabeza? Eso te voy a decir, cuando te piden un permiso que tú dices, no los quieres dejar ir, bueno, ya, pero estás diciendo... Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, el haz lo que quieras es no vayas, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a ver otro caso, cuando la que está hablando es otra persona y tú estás negando lo que te está diciendo con cara de pues no es cierto y ni siquiera estás esperando a que el otro termine de decir las cosas, ¿no? Sí. Y eso te molesta a ti como interlocutor cuando estás hablando, dices déjame que termine, después me dices sí o no, pero yo no he dicho nada y estás con la cabeza diciendo completamente las cosas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos a hablar del volumen de la voz, por ejemplo. Sí. Hay personas que utilizan la voz fuerte para someter a los otros. Por ejemplo, cuando quieren convencer de un argumento. Yo siempre digo en estos casos, no porque hables más fuerte tienes la razón. Y eso es muy importante. A veces creemos que por gritar los demás nos van a otorgar la razón a nosotros y no es así. Miriam, pero eso también tiene que ver con la región de donde somos o en donde vivimos. Tengo entendido que la gente del norte habla con un tono más arriba. Por ejemplo, yo que soy venezolana también hablo con un tono más arriba y me dicen, pero no te molestes. Y les digo, por Dios, no estoy molesta, yo hablo así. Entonces, también varía de nuestra geografía y nuestra crianza y nuestra cultura. Todo eso tiene que ver. Lo que sucede es que nosotros tenemos un parámetro para oírte hablar normalmente, ¿no? Cuando te conocemos. Entonces, cuando tú subes ese tono de voz, decimos algo ya no está bien. Pero por eso siempre es importante, aún en las entrevistas de trabajo, que rompamos el hielo, oigamos el tono normal en el que habla una persona y sobre eso puedes ver en qué palabras aumenta o en qué palabras disminuye el tono de voz. Siempre establecer un patrón, igual cuando vamos a detectar mentiras, establecemos una línea de patrones sobre las cuales si sube o baja podemos ver. Y el tono de voz es muy importante en la detección de mentiras. ¿Cómo es ese? Exactamente. Pero vamos a ver, por ejemplo, las personas que bajan el tono de voz, ¿no? Muchas veces es como diciendo, yo lo dije, si me oíste o no me oíste es otra cosa. O los que al momento de decir algo se tapan la boca como diciendo, sí fui, ¿no? Y entonces ya, si tú la cachaste o no la cachaste, pues entonces ya es tu culpa. Pero utilizamos este tipo de cosas como para protegernos de estas situaciones. Hay gente que habla muy rápido, por ejemplo, cuando está acelerada. No les entiendes. Exactamente, o cuando está muy emocionada por algo, suben el tono de voz rapidísimo porque quieren acabar con ese momento. Están nerviosos o están ansiosos o quieren que pase el momento, que también lo hacemos cuando decimos una mentira. No sé qué, y empiezas a hablar así. Exactamente, queremos que suceda rápido. No dices una mentira lento. ¿Qué pasa con estas personas que empiezan a tragar
como mucha saliva mientras estás hablando con ellos. Por ejemplo, cuando les haces una pregunta y te van a decir algo que posiblemente no sea real o esté ocultando una parte de información, primero tragamos saliva, ¿no? Como si primero nos estuviéramos tragando nuestra mentira y ya después la decimos. Mira, el cuerpo lo dice Entonces, por supuesto, por eso hay que ser muy observadores. Entonces, tú te puedes dar cuenta qué está sucediendo en el otro mientras está hablando o mientras tú estás hablando, porque estás causando un efecto que regresa, tiene el momento en que estás viendo qué hace con ese tipo de actitudes. Hay gente mucho más expresiva que otra, ¿no, Miriam? O sea, hay gente que totalmente la lees, o sea, le estás leyendo y dices, esta está mintiendo, o esta está triste, o hasta le dices, ¿qué tienes? Te veo como triste. Porque lo conoces, tenemos un patrón en el que sabemos cuál es el tono de voz que utiliza, cuáles son los movimientos corporales. Entonces también sabemos cuando de repente alguien siempre se está moviendo y de repente hoy no, está quietecito hablando, dices, esto no es normal. Eso es lo que me pasa a mí cuando Pamela está muy quietecita, yo sé que algo le pasa. Decimos, exactamente, esto no es normal. Estoy tranquilita, todos. ¿Estás enferma? O el clásico del hombre que le pregunta a la mujer, ¿qué tienes? Nada. Ya sabemos que nada. Ese nada es ya valió. ¿No? O más bajito. Nada. Exactamente. ¿Qué? ¿Lo que oíste, no? Exacto. ¿Cómo? Pero no te ¿A di. dónde quieres ir? A donde tú quieras, ¿no? Pero por dentro estamos pensando, no vayas a escoger el lugar equivocado porque entonces verás. sufrirás las consecuencias. Entonces, fíjense cómo utilizamos el tono de voz y es muy interesante porque son de todas estas cosas inconscientes de las que mayormente estamos enviando mensajes. Creemos que la palabra es muy importante, sí, pero es el menor grado la información que estamos dando a cómo estás dando esa información. Claro, es entonces lo que menos implica vemos, ¿no? tu cuerpo y tu tono de voz, no lo olvides, practiquen este fin de semana. Por y ya supuesto, veremos. en todas las fiestas ya sabes que el fin de semana y reuniones familiares vamos a estar. Pero echando más el rol de lo que nos siento dice que Miriam. hasta más las Perfecto. mujeres a veces. Mire, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Definitivamente, siempre nos dejas con una tarea para el fin de semana.